Vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, al principio de todo. Ha sido una semana muy complicada por el trabajo, por la economía, por los desórdenes, por el vandalismo, por las muertes. Pero ¿saben? El Espíritu Santo ya nos había hablado. Una semana antes de que comenzara todo este asunto, iba a predicar el día jueves y yo le dije, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me cambió la palabra que yo traía. Y nos fuimos al libro de número 16, ¿se acuerdan? La rebelión de Coré. Y hablamos sobre la rebelión. ¿Se acuerdan de ese libro, no? Amén. Y hablamos de la rebelión, del espíritu de rebelión, de cómo un hombre y su séquito, su familia, sus amigos, se levantaron en contra de Moisés y Aarón. Cómo estos hombres se levantaron sin saber ellos, contra la autoridad, contra Dios mismo. Cuando ellos se rebelaron, no se estaban rebelando contra Aarón y Moisés, se estaban rebelando contra Dios. Por eso no fue Moisés el que tomó la vara y tocó la tierra, sino que fue Dios que castigó ese pecado, el pecado de rebelión. Él castigó a los rebeldes. Él dijo, apártense, porque en un segundo, en un instante, la tierra abrirá su boca y los tragará vivos al Seol. Dios castiga a los rebeldes. Dios no consiente el pecado de rebelión. Todos los que se levantan contra alguna autoridad se levantan contra Dios, porque no hay ninguna autoridad puesta por sí mismo, sea bueno o sea malo, sea un gobierno de derecha o de izquierda o de centro o de qué partido sea, no importa. Es una autoridad impuesta por Dios. Dios lo permitió para que Él gobernara. Y nosotros nos debemos a esa autoridad por la palabra del Señor. Amén. Y todo el que se rebela contra la autoridad se está rebelando contra Dios. No solamente contra un gobierno humano, sino que contra Dios mismo. Y fíjese que Jesús enseñó sobre esto. Él mismo dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y él mismo le dijo al César, mira, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, si no te fuera dada por Dios. Amén. Entonces hoy día vamos a hablar, quizá a lo mejor continuar con la rebelión, porque todo lo que ha ocurrido ha sido de pecado. Todo lo que ha estado ocurriendo en estos días. Vimos en la televisión cómo un grupo de estudiantes comenzó a saltar los torniquetes del metro, a no pagar el pasaje, evadiendo el pago, diciendo que era una nueva forma de luchar. ¿Contra quién? Contra el gobierno. Y si nosotros pensamos y analizamos, claro, no estamos bien. Ninguno de nuestros compatriotas ni nosotros mismos no estamos bien en nuestra nación. Amén. Tenemos que decirlo. No hay por qué callarlo, no hay por qué ocultarlo, no estamos bien. Yo hace tiempo he venido pensando sobre mi jubilación. Me faltan años todavía. Pero ¿sabes? Si hoy día yo gano 500.000 pesos y no me alcanzan con 500.000 pesos, mañana yo me jubilo y me jubilo con 200.000. ¿Voy a vivir con 200.000 si no vivo hoy día con 500? No. Esa es una realidad. Y nosotros, como personas, como chilenos, como humanos, vivimos una realidad.
y llegamos a fin de mes gracias a la misericordia y a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Entonces, si nosotros vemos todo esto que ha ocurrido humanamente, pensando en nuestra situación, en la situación que viene para nuestros hijos, en lo que hoy día nosotros vivimos, claro, estamos de acuerdo. Que bien que se hayan levantado estos jóvenes para que de una vez por todas el gobierno despierte y haga algo, porque esa es la consigna, esa es la demanda social. Y yo no vengo a dar un discurso político, vengo a hablar de la palabra, pero sí quiero que hablemos de lo que nosotros estamos viviendo. Y esta es la realidad, no debemos ocultarla, no porque seamos cristianos, no podemos ocultar, porque todavía estamos aquí, todavía tenemos que pagar para comer, todavía tenemos que luchar para vivir. La diferencia del mundo con nosotros es que tenemos un ayudador, alguien que nos está ayudando para llegar hasta fin de mes. Y podríamos apoyar a estos jóvenes, y podríamos apoyar estos movimientos, estas marchas y estas protestas, ¿cierto? Porque la única forma, como dicen ellos, es la única forma de que nos escuchen. Hemos marchado tantos años pacíficamente que se han reído de nosotros. Porque no nos han escuchado. Necesitamos permiso para marchar. Una marcha de la CUT. Ok, ahí tienen la Alameda, marchen. ¿Qué se ha logrado? Nada. Marcharon los pingüinos. ¿Qué lograron? Nada. Marcharon los abuelitos, los ancianos. Por nada. Y todas las marchas que se han suscitado en nuestro país, por los taxis, por los colectivos, por el transporte, ¿qué es lo que se ha logrado? Hasta hoy día, nada. Entonces, claro, si nosotros pensamos en esta consigna social, pensamos que sí, tenemos que apoyarlos, tenemos que luchar quizás con ellos para que de una vez por todas seamos escuchados y que el gobierno reaccione a las demandas sociales, que nadie está pidiendo ser rico, solamente estamos pidiendo, la gente está pidiendo, la sociedad está pidiendo llegar a fin de mes, y cuando tengamos que jubilarnos, jubilar dignamente. Creo que no es una demanda exagerada, porque ellos, los presidentes, reciben pensiones vitalicias, los que ya gobernaron tienen pensiones vitalicias. Y no estamos hablando de 1 millón de pesos. Estamos hablando de muchos millones. Hemos visto en las noticias de cómo han robado en esta patria que es rica porque Dios la ha bendecido. El fruto de la tierra ha bendecido esta patria, pero los gobiernos corruptos de esta nación y todos los gobiernos que han pasado, todos han robado hasta el día de hoy y nos tienen en la miseria. Y eso es lo que nosotros podríamos decir como personas, sí, estamos de acuerdo. Pero nosotros no debemos olvidar que hoy día somos cristianos. Por sobre todas las cosas, nosotros somos cristianos. Y nos debemos principalmente a la palabra de Dios. Resuena quizás la palabra, la voz del Señor diciéndonos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando en la palabra? Y como ya habíamos hablado antes de que ocurriera todas estas cosas, que nosotros no debíamos marchar, que había un espíritu inmundo a través de una niña, ¿cierto? Lo dijimos, que había un espíritu inmundo, un demonio, un espíritu de rebelión que estaba por sobre los jóvenes, llamando a los jóvenes a empoderarse. Y vea usted un resultado. Jóvenes de nuestra nación que se levantaron para marchar, para destrozar, quemar y saquear negocios y todo lo que había en su paso. Pero usted puede decir: ¿pero qué tiene que ver eso? Claro que tiene que ver, porque el Espíritu Santo ya nos estaba hablando. Nadie sabía lo que iba a ocurrir. Nadie sabía. El gobierno quedó en jaque. Nosotros quedamos sorprendidos. Pero Dios nos estaba hablando a tiempo.
Nos estaba diciendo que lo que Dios quería no era que saliéramos a marchar, porque Dios sabía lo que se venía. Amén. Se venía una gran marcha. Entonces, viene un presidente, y fíjese lo curioso, que en esa cumbre, donde estaba esta niña, donde estaba este espíritu de rebelión, el único que habló con ella fue el presidente de nuestra nación. El único que le dio la mano fue el presidente de nuestra nación. Y esto es espiritual, esto no es humano. Esto, yo quiero que usted entienda, es espiritual. Y cuando Él le dio la mano, y cuando Él la invitó a nuestra nación, no la trajo a ella, trajo ese espíritu de rebelión. Así es. Que vino a agitar nuestra sociedad, que vino a levantar en rebelión a los jóvenes. Así es. Para que pecaran. El diablo, lo dijimos, él no se levanta solo. Así es. El arrastre que había en la tierra, desorden, y la tierra estaba vacía. La tierra estaba vacía y desordenada. No había nada. Para que usted pueda entender a qué se refiere, es cuando usted toma, cuando el alfarero toma el barro o la arcilla, ¿cierto? Toma el barro en sus manos y la mezcla con el agua, ¿cierto? Y hace una bola, una pelota. Y está ahí. No tiene forma, está desordenada, no tiene contenido, está vacía. Así como el artista que pone un paño blanco, una tela o un papel, pero luego el artista trae el pincel, trae la pintura y comienza a dibujar y comienza a crear. La tierra en el principio estaba desordenada y vacía, no tenía nada. Amén. Solo las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Siempre han existido las tinieblas, siempre han estado. Por eso que lo primero que Dios hace en el libro de Génesis, ¿qué es lo que hace Dios? Separa la luz de las tinieblas. Porque Dios está viendo que las tinieblas no eran buenas. Amén. Amén. Pero lo que Dios hizo, dijo que eso era bueno. Es decir, que cuando Dios separó la luz de las tinieblas, eso sí fue bueno. Amén. Amén. Y nosotros estuvimos en un tiempo en tinieblas, andábamos en tinieblas, andábamos en el mundo, en tinieblas. Amén. Pero el Señor Jesucristo, por su misericordia, nos trajo del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Amén. Al reino de la luz. Amén. Entonces hoy día ya no andamos en tinieblas, sino que hoy día andamos en luz. Amén. Por lo tanto, si hoy día nosotros andamos en luz y no andamos en tinieblas, tenemos y debemos saber reconocer las tinieblas para no mezclarnos con ellas. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 14 que Satanás se rebeló contra Dios. El primer pecado en la tierra fue la desobediencia y Dios lo castigó. Castigó ese pecado y castigó a la serpiente, castigó la tierra, maldijo al hombre y maldijo a la mujer por causa del pecado. Pero antes de eso hubo otro pecado, el pecado de rebelión. Y el pecado de rebelión, ahí en Isaías 14, usted lo puede leer en su casa, el pecado fue que Satanás se enalteció. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, le dice el Señor, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué es lo que había en el principio? Las tinieblas, dice, que cubrían la faz del abismo. Es decir, Satanás, cuando fue expulsado desde el cielo, cuando Dios lo expulsó, por el solo hecho de haber pensado en su corazón rebelarse contra Dios, Dios lo expulsó. Ezequiel capítulo 28 dice que él sacó un fuego, sacó lo más preciado que tenía este ángel, que tenía la misión de cuidar toda la creación, el ser más hermoso. Pero Dios sacó un fuego, y ese fuego era el Espíritu Santo. Y dice que lo fue expulsado desde el cielo a la tierra. Por lo tanto, antes de toda la creación, cuando solamente existía el cielo y la tierra, habían tinieblas sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás había sido expulsado, castigado por su rebelión, que Dios no pasó por alto, y lo mandó al abismo. Ese es su lugar, esa es la morada de Satanás, el abismo, junto con sus ángeles caídos, los que se rebelaron voluntariamente contra Dios y se aliaron en esta rebelión. Cuando se levanta una marcha, cuando se levanta una rebelión, no hay uno solo. Hay muchos que se levantan en rebelión. Amén. Así como Datán, él, cierto, se levantó, pero no se levantó solo en rebelión. Se levantó con muchos más. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de rebelión, necesitamos entender qué es lo que es la rebelión. La rebelión es un rechazo a la autoridad que se manifiesta en una desobediencia civil. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Cuando hablamos de rebelión, hablamos de revuelta o sedición. Cuando hablamos de revuelta, una revuelta es un alboroto, es una alteración al orden público. Cuando hablamos de sedición, la sedición es un alzamiento colectivo o de masas, grupos de personas contra la autoridad. La rebelión es un rechazo a la autoridad que se manifiesta en una revuelta o alboroto que produce alteración del orden público. Los que forman parte de una rebelión se llaman rebeldes. ¿Amén? Amén. Si nosotros participamos de una rebelión, pasamos a llamarnos rebeldes. Amén. Satanás se rebeló y los ángeles, la tercera parte que se le unió, fueron los ángeles rebeldes. Y los que permanecieron y los que permanecen hasta el día de hoy, adorando día y noche sin cesar y cantando al Señor, diciéndole: Santo, 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 Señor de toda la gloria. Ellos decidieron permanecer fieles. Y así han permanecido hasta el día de hoy, fieles. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros. Demanda una fidelidad. Fidelidad que no cumplió Adán. Fidelidad que no la cumplió, porque desobedeció. Cuando nosotros desobedecemos, incumplimos muchos mandatos de Dios. Incumplimos la mayordomía, la administración, la fidelidad, el servicio. Es algo grave, no es algo que debemos tomar a la ligera, no es algo que debemos pasar por alto, porque Dios, el pecado de rebelión y el pecado de desobediencia, Dios no lo pasa por alto. Amén. 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 Los rebeldes
son los que se niegan a pagar impuestos o los evaden. Todos sabemos quiénes son. Están en las noticias, están en las redes sociales. Y lamentablemente desde el presidente hasta abajo, todos evaden impuestos. Salía un reportaje de cómo los ricos en la dehesa, personas acomodadas, que no viven en una casa de 3x3, cómo robaban luz. Es algo inaudito, es algo inexplicable. Eso hace la corrupción, la avaricia por el dinero. Porque ellos no tienen necesidad de llegar hasta fin de mes y decir, no, ¿sabes qué? No me alcanza. No son como nosotros, pero nosotros sí pagamos nuestro pasaje, pagamos los impuestos, pagamos la luz, aunque nos suban todos los meses, pagamos el agua. Nosotros sí pagamos, y aunque no nos alcance, igual pagamos. Rebeldes son los que se niegan a pagar impuestos o evaden la ley. Rebeldes son los grupos de personas o asociaciones o agrupaciones, como los colectiveros o taxistas, que salen a marchar y se toman las calles y crean alteración al orden público. Rebeldes son los ciudadanos que salen a marchar a las calles, a manifestarse contra las políticas de un gobierno. Rebeldes son todos esos que se juntaron y salieron a la calle a manifestarse. Cuidado con los cristianos. El Espíritu Santo ya nos había advertido. ¿Qué hace un cristiano en un recital, en un clásico? Si somos luz, ya no somos tinieblas. ¿Qué diferencia hay entonces entre un cristiano y alguien que no conoce a Cristo? Si están en el mismo lugar. Rebeldes son todos los que han salido a marchar y a protestar, aun cuando sus demandas sean legítimas. Aún, como les dije al principio, aunque nosotros veamos que estamos viviendo bajo un gobierno que no ha sabido gobernar y que nos tiene oprimido por las alzas y por los altos impuestos que pagamos, pero eso, Dios no nos dice que debemos salir a marchar. El Espíritu Santo ya nos había dicho. Cuando envió a Jonás, lo envió a una ciudad llamada Nínive. El mensaje que llevó era el mensaje del arrepentimiento. No fue a llamar a las masas a protestar. No hay protestas, no hay marchas en los hijos de Dios. Más bien el Espíritu Santo nos dijo que lo que nosotros debíamos hacer era humillarnos delante de Dios, que fue lo que hizo el rey de Nínive. Cuando escuchó el mensaje que venía a juicio sobre la ciudad de Nínive, llegó Jonás anunciando desde el principio, desde la entrada a la ciudad y hasta el final de la ciudad, comenzó a decir: juicio viene sobre la ciudad de Nínive si ustedes no se arrepienten. Y cuando llegó esa palabra a oídos del rey, el rey, ¿qué fue lo que hizo? El rey se humilló. Pero hizo algo más. Dice la palabra, libro de Jonás capítulo 2, dice que el rey sacó un edicto, dictó una ley para que todos los hombres y aún las bestias, los animales y aún hasta el perro que usted tiene en la casa debía arrepentirse y humillarse delante de Dios. Amén. Porque él reconoció a Dios, que él era Dios, y reconoció que la palabra que traía Jonás era una palabra verdadera, como decía el libro de Juan capítulo 12. Jonás no era una palabra que él quería predicar. Recuerden que él se huyó, pero el Señor desde allá lo trajo.
No, tú tienes que cumplir el propósito. Y es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, el Señor es lo que quiere de nosotros, que nosotros seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, y que llevemos el mensaje a las almas, a los rebeldes que están allá afuera, para que se arrepientan y vengan días de refrigerio para ellos. Amén. Esa es nuestra labor. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo. Pero los rebeldes se levantaron. El espíritu de rebelión vino a nuestra nación, entró por la puerta y por la puerta va a tener que salir. Amén. Amén. Porque Dios no va a abandonar esta nación. Amén. Porque Dios ha establecido en su infinita gracia que esta nación sea para Cristo. Amén. Y por ese motivo, aunque se levanten guerras, y aunque se levanten sediciones, y alborotos y motines, y aunque salga la gente a marchar y se rebele contra toda la autoridad y contra Dios, Dios no nos va a abandonar. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios no nos va a abandonar. Libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 2 dice: cuando el justo domina, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿No dice la palabra que cuando gobierna el impío, el pueblo tiene que salir a protestar, el pueblo tiene que salir a marchar, el pueblo tiene que salir a tocar bocina, el pueblo tiene que salir a quemar, tiene que salir a saquear? No dice la palabra que el pueblo tiene que salir a tocar la cacerola. La palabra del Señor dice que el pueblo tiene que gemir. Y gemir es clamar, es llorar, es postrarse, es humillarse delante de Dios, no delante de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Los rebeldes todavía confían en que el presidente y el gobierno va a dar solución, cuando no va a dar solución. No va a mejorar las pensiones, no va a eliminar las AFP, no va a eliminar la salsa de los impuestos. Eso no lo va a hacer. No hay voluntad para hacerlo. Todos hacen un mea culpa, sí, nos hemos equivocado. Tremenda equivocación. Véanle las cuentas bancarias, véanle las empresas, véanle los negocios. Tremenda equivocación. Más de 30 años robando a nuestra nación. No robándola a nosotros, sino que robándole a Dios. Porque todo lo que es el fruto de la tierra, todo ellos se lo han robado, y eso no es mío, ni de ustedes, ni de la iglesia. Todo eso es de Dios. Y la Biblia dice: maldito soy con toda maldición. Maldición para los gobiernos corruptos, maldición para los ladrones de cuello y corbata, maldición para ellos, porque todos me habéis robado, dijo el Señor. Todos me habéis robado. Se adueñan de las aguas, que es un bien natural. Lo vimos en la predicación del cambio climático. ¿Quién creó el agua? ¿Piñera? ¿Los socialistas? ¿Los comunistas? ¿Los de derecha? ¿Los de izquierda? Ellos se han adueñado de un bien que no les pertenece. Y Dios no pasa ningún pecado por alto. Como no pasó por alto el pecado de la desobediencia, sino que Dios dijo: maldito soy, maldita es la tierra, maldita es la serpiente, maldita es el hombre y maldita es la mujer. Así también el pecado de rebelión es maldecido por Dios. Y todos los hombres que confían en los hombres son malditos, porque así dice la palabra. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Malditos son todos los rebeldes que han salido a rebelarse contra la autoridad, porque ellos quizás no lo entienden, pero al rebelarse contra la autoridad impuesta por Dios, sea buena, sea mala, sea del color que sea, pero es una autoridad impuesta por Dios. Y la palabra nos dice, en el libro de Proverbios capítulo 29 nos dice, lo leímos recién, que
Cuando el impío gobierna, cuando el impío oprime al pueblo, dice que el pueblo gime, el pueblo no marcha, no protesta, no saquea, no quema. Nadie los va a salvar. Lo único que pueden hacer hoy día, lo único que puede hacer el gobierno es lo que hizo el rey de Nínive. Oír la palabra de Dios, oír a los profetas de esta tierra y que Él se arrepienta. Que Él se arrepienta y que comience a gobernar de la mano de Dios para que esto haya un cambio. Porque de lo contrario, vamos a ir de mal en peor. Fíjese usted que los comunistas, hoy día todos los partidos comunistas, el Frente Amplio, los partidos socialistas, el Partido Comunista, están todos ahí, esperando poder gobernar. Cuando ellos han matado a más de 100 millones de personas en todo el mundo. El comunismo es uno de los asesinos más grandes de todo el mundo. Y esto nosotros no debemos callarlo. No debemos callarlo. Le pagamos a los comunistas con nuestros impuestos. Le pagamos a los comunistas sueldos altos por ser exonerados. Por eso, nosotros que estamos en la luz, tenemos que seguir en la luz. Aunque vengan días oscuros, aunque vengan días de tinieblas, pero nosotros tenemos que permanecer en luz. Amén. Si usted no tiene principios de la palabra, si usted no tiene los pies bien puestos en la roca, déjeme decirle que cualquier movimiento de tierra se lo lleva. Viene un pequeño viento, se lo lleva. Viene un pequeño mover de agua, se lo lleva. Porque no tiene firmeza, porque no tiene raíz. ¿Cómo podemos remediar toda esta situación? ¿En manos de quién estará la solución? Solamente en manos de Dios. Por eso es que la palabra y el Señor nos llaman a clamar, a humillarnos, a pedir perdón por los pecados de nuestra nación. Cuando Nehemías escuchó que sus hermanos allá en Jerusalén habían sido deportados, llevados cautivos, y aún por su propia causa, por su propio pecado, por no haber escuchado al profeta Jeremías durante 30 años hablándole y diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino, no sean rebeldes contra Dios, porque juicio va a venir contra ustedes. A pesar de todo eso, Nehemías lloró, ayunó y le dijo al Señor: perdona los pecados de mi pueblo. Perdona los pecados de mi pueblo. La iglesia tiene un deber muy importante. Nuestras almas no son carnales. Nuestras almas no son de saqueo. Nuestras almas no son piedras, no son palos. Nuestras almas no son cacerolas. Nuestras almas son poderosas en Dios. Amén. No es con ejército ni es con espada, sino que es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es nuestra alma. Y nuestra lucha no es allá en la calle. Nuestra lucha es aquí. Amén. En nuestro lugar, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro aposento. Clamando, llorando, gimiendo por todo lo que está ocurriendo. ¿Cuánto vandalismo? ¿Cuánto daño? Ha pasado más de una semana. Se levantó el estado de excepción, el toque de queda. Hoy día a las 00 horas, si las cosas están normales, se va a levantar el estado de excepción. Mañana todo sigue normal.
Y aunque sigan las marchas, y aunque sigan las huelgas y las protestas, ya nada cambió. Ya nada cambió. Todo va a seguir igual. Lo único que hizo el gobierno fue poner un paño frío para la fiebre. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Quizás nosotros tampoco tenemos la solución. Pero sabe, nosotros podemos hacer algo. Nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar. Vimos a través de la palabra de cómo Dios puede cambiar la situación y lo que Él mismo ha declarado. Cuando el rey de Nínive se arrepintió, reconoció a Dios lo que Él había mandado decirle, sacó una ley y dice que la ley era para todos los habitantes, incluyendo las bestias y los animales, que todos tenían que arrepentirse. Y cuando Dios, desde lo alto, desde el cielo, vio que el corazón de ese rey se había arrepentido, dice que entonces Dios se arrepintió de lo que había determinado hacer sobre la ciudad de Nínive. Amén. Solo entonces, cuando los gobiernos de nuestra nación, cuando los poderes del Estado de nuestra nación doblen sus rodillas y sus corazones a Dios y reconozcan a Dios como el creador de todas las cosas, entonces Dios va a detener su mano que está sobre nuestra nación. Entonces Él va a soltar la lluvia tardía. Entonces Él va a abrir los cielos y va a dejar caer lluvia de bendición sobre nuestra nación. Entonces los suelos serán reverdecidos. Entonces los animales tendrán comida. Entonces los animales tendrán agua, tendrán alimento. Entonces la ganadería será renovada. Entonces los graneros serán llenos. Pero mientras no haya una actitud reverente hacia Dios, Dios no va a quitar su mano sobre esta nación. Así como dijo el pastor, tenemos que afirmarnos. Afírmese usted, compadre, en lo que Dios está diciendo. Afírmese usted, compadre. Afírmese los gobiernos, afírmense los poderes del Estado, porque la mano de Dios se viene fuerte. Afírmense todos los rebeldes, porque la mano de Dios viene sobre ellos. Amén. 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 Dios no va a pasar por alto lo que ha ocurrido en nuestra nación. Dios no lo va a pasar por alto. Si no pasó por alto el pecado de Adán, si no pasó por alto el pecado de rebelión de Satanás, Dios hoy día sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos, y Él no cambia. En Él no hay sombra de variación, aunque Él muda los tiempos y las edades, pero en Él no hay sombra de variación. Él no cambia, a menos que vea que en nosotros y que en los hombres cambie, como el rey de Nínive. Amén. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Fíjense que en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estuvo cautivo y estuvo oprimido por el faraón. Eran esclavos, eran siervos, eran trabajadores como nosotros, que vivían de los duros impuestos del faraón. Todavía no hemos llegado a vivir en ese tiempo, el tiempo que vivió el pueblo de Israel. Pero fíjese que cuando ellos estaban ahí, dice en el Salmo 137 que el pueblo de Israel se iba a las orillas de los ríos de Babilonia. Y ahí dice, llorábamos y cantábamos, y nos acordábamos de Sión, nos acordábamos de Jerusalén,
una tierra tranquila, no éramos oprimidos por nadie, éramos personas libres. Pero estaban acá en Babilonia y ellos estaban a las orillas de los ríos y comenzaban a recordar, quizás después de todo el día de haber trabajado, esclavizado, cansado, quizás con hambre y con sed, se sentaban a descansar, miraban el horizonte y recordaban y lloraban de los tiempos que vivían antes. No esperemos que nosotros lleguemos a eso, de mirar atrás, de sentarnos y llorar y lamentar. Hoy los tiempos que vivimos fueron tan buenos y hoy día no hay ni papá, no hay harina, no hay agua. Ya no tenemos casa porque tuvimos que vender la casa, ahora vivimos en la orilla de la carretera. Hoy eso va a ser algo terrible, hermano. El pueblo de Israel, mientras estuvo cautivo, dice que en el Salmo 137 ellos lloraban y se lamentaban y se acordaban. Y venían los opresores y le decían: oye, pero ustedes son buenos cantores, ustedes tienen cánticos espirituales, tienen cánticos de su nación, a nosotros nos gusta que ustedes nos canten. Y los hacían cantar. Y mientras ellos cantaban, ellos se recordaban. Qué triste sería que vinieran nuestros opresores cuando ya no estemos en la iglesia y que vengan los opresores y dicen: oye, sí, yo me acuerdo cuando ustedes cantaban corito, y que nos hagan cantar corito. ¿Qué nos pasaría? Porque mientras le cantáramos esos coritos, nos recordaríamos cuando estábamos en la iglesia y levantábamos las manos y sentíamos la presencia de Dios, y era tan bonito y era tan lindo. Eso es lo que vivía el pueblo de Israel. Pero dice la palabra en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 2, perdón. Verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué dice la palabra? ¿Me están siguiendo? Gemían. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que ellos gemían. Y es lo que dice el libro de Proverbios capítulo 29. Cuando el gobierno es impío, el pueblo, ¿qué es lo que hace? Gime. Y el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, dice: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. No dice la palabra una vez más, no dice que salieron a marchar, no dice que salieron a quemar los graneros ni la casa del faraón, no salieron a matarle los animales, no, dice que el pueblo gemía a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. En el 3, Éxodo 3, verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué es lo que Dios va a ver? Va a ver nuestro gemido, nuestro clamor. Comencé diciéndoles que yo, como persona, como ciudadano, me siento afectado por la opresión de un gobierno nefasto. Nos sentimos todos oprimidos por los altos valores que hay en nuestro país, los altos impuestos. Usted ya no hay por dónde escaparse. Todo
Todos los días nos suben las cosas, todos los días suben los impuestos, todos los días suben los consumos básicos, todos los días nos suben la luz, nos suben el agua, todos los días sube el gas. Estamos siendo oprimidos. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos haber estado con ellos en la marcha más grande de Chile, realizada el día viernes. ¡Qué emoción! Dio la vuelta al mundo la noticia de la marcha más grande en Chile, la marcha pacífica. 1,5 millones de personas, 1,5 millones de rebeldes que no estaban clamando a Dios, 1,5 millones de personas que estaban cantando, que estaban vociferando, tomando cerveza, fumando marihuana y hablando consignas y garabatos en contra del gobierno. Pero no había 1,5 millones de personas doblando sus rodillas y diciéndole: Señor, aquí estamos. Y muchas iglesias participaron con ellos. En el día, decían algunos por ahí, alcancé a ver, en el día estamos aquí y en la noche estamos acá. Ni shisha ni limonada. No puede haber tibieza. No podemos ser hombres de doble ánimo, arrastrados por cualquier nube, por cualquier corriente. No podemos. Esos cristianos y quizás pastores y líderes son hombres que no tienen fe y que no tienen convicción, que no saben lo que es ser cristiano. El cristiano es aquí y en la quebrada del ají, como se dice en buen chileno. El cristiano es aquí y en la quebrada del ají. El cristiano, lo vimos por la palabra y lo estamos viendo una vez más, para que no se nos olvide, no debemos andar en las tinieblas, porque las tinieblas cubren la faz del abismo. Las densas tinieblas van a cubrir la tierra. Ya estoy terminando. Isaías capítulo 60. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. El profeta Isaías está hablando de un tiempo futuro. Estaba hablando de nuestro tiempo. Y dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Las tinieblas han estado desde el principio. El pecado son las tinieblas, la maldad del hombre, y está oscureciendo las naciones. He aquí, dijo el Señor, el mal irá de nación en nación. Primero, otras naciones, y cerca de nosotros fue Ecuador, y ahora somos nosotros. ¿Hacia dónde pasará el mal ahora? ¿Hacia Argentina, que está en elecciones, que está en la misma condición nuestra? ¿Pasará a Brasil? ¿Hacia dónde irá el mal ahora? Hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. La faz del abismo, abajo. Pero dice también la palabra que en ese mismo principio, sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se movía. Y aunque hayan tinieblas en nuestra nación, tinieblas de pecado, tinieblas de rebelión, el Espíritu de Dios se está moviendo y se va a seguir moviendo para liberarnos de las tinieblas. Amén. Para liberar a nuestra nación de los gobiernos corruptos, para liberar a nuestra nación de los altos impuestos. El Espíritu de Dios está moviéndose para traer libertad a su pueblo y para castigar a los malvados. Así es. Nosotros no tenemos que estar allá, porque allá están las tinieblas. Amén.
Si nosotros estamos allá, como pueblo de Dios, seremos castigados. El juicio comienza por la casa de Dios. Nosotros seremos los primeros. Nosotros seremos los primeros en caer. Muchos van a caer en nuestra nación. Muchos van a llorar, muchos se van a lamentar. Ministerios van a caer. Hombres de Dios van a caer. Porque fueron seducidos por las tinieblas. Porque fueron engañados por la serpiente. Astuta. Por eso que nosotros tenemos que tener el corazón de Dios. Amén. Tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. No tenemos que tener ni siquiera nuestra propia mente. Porque nuestra voluntad ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Amén. Porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino que le pertenece y es de propiedad del Espíritu Santo. Amén. Si es que el Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo, mora en vosotros. Amén. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, este cuerpo, esta mente, estos pensamientos, este corazón, se va a doblegar delante de Dios y no delante del mundo. Amén. Póngase en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a terminar.